Buenos días, soy Mauricio Olivera González, estudiante del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. El presente video es un trabajo de orden académico y pedagógico que no compromete en ninguna forma a la institución donde laboro. La pregunta del trabajo es, ¿cómo el fenómeno del asesinato de los líderes sociales puede desafiar el sistema político colombiano? Para iniciar, debemos decir que ser líder social en Colombia es un riesgo debido a los altos índices de asesinatos en Colombia, por diversos grupos que pretenden callar sus voces y por la injusticia y la corrupción. Teniendo en cuenta que nuestro país ha callado por la violencia a través de los años, nuestros líderes sociales no han sido la excepción para esto. En los últimos años la actividad criminal se ha visto un incremento debido al vacío que se ha dejado por la movilización de las FARC, que no fue o ha sido controlado por el Estado colombiano. El autor Osorio Mortel, en su artículo del análisis del contenido de las publicaciones noticiosas sobre asesinatos de líderes sociales en los medios narrativos y digitales, la silla vacía, afirma que en Razón Pública, la verdad abierta está, el autor nos invita a pensar acerca de cómo los medios de comunicación pueden llevar a conocer o también llegar a ocultar los diferentes acontecimientos que implican asesinatos o secuestros, extorsiones y las líderes sociales de aquellas minorías ya mencionadas. El autor Javier Macías, en su artículo ¿Por qué los matan en el colombiano 2017?, afirma que estos homicidios están relacionados con la defensa del territorio, étnicos y por oponerse a la expansión de la minería y la agroindustria y denunciar problemas de las tierras o a reclamar sobre estas mismas. La autora Marcela Osorio, en el Espectador 2018, de igual manera se hace la pregunta que hay asesinatos de líderes sociales en el país, que también resalta que existe un informe que se entregó por parte de la Comisión de la Verdad, realizado por varias entidades. En el documento donde da a conocer el contexto de la violencia colombiana y se evidencia que la mayoría de asesinatos relacionados con el conflicto armado, por el contrario, nos da a entender que las luchas por la justicia social y la rendición de cuentas son las que llevan al crecimiento de la violencia contra aquellos que se atreven a desafiar el poder de las élites políticas y económicas que en realidad pasa en nuestro país. El autor González Sánchez, en su artículo Reflection about Generally and Politics of Memory in Colombia, afirma que al comienzo de un proceso posterior al conflicto con las FARC y con la implementación concurrente de mecanismos para la justicia de transición, incluida una comisión de la verdad, surgen preguntas como con respecto al pasado belicoso que se desvanece ahora, responsabilidad de lo que ocurrió y la memoria social que se construyó con el respeto a esta realidad conflictiva. El autor Carlos Eduardo Pérez Corredor, en su artículo Los enemigos del desarrollo sobre los asesinatos de líderes sociales en Colombia 2018, afirma que después de 2 años de firmado el acuerdo de paz con el Estado, paulatinamente abandonó a los líderes sociales de aquellas comunidades minoritarias como campesinos e indígenas. Para esto se inician a presentarse asesinatos en contra de los mismos. El autor Omar Rojas, en su artículo Falsos Positivos Simplemente Asesinatos de Estado, afirma que, y hace un paralelo donde los asesinatos de los falsos positivos y de cómo en este momento también se relacionaban las muertes de los líderes con falsos positivos para el Estado. George Paul Lovers, en su artículo Memories and Transitional Justice in the Place Agreement of Colombia, afirma que el proceso de paz en Colombia ha culminado con uno de los complejos cuyo máximo reto es la implementación práctica. Resulta relevante la utilización de mecanismos de justicia formal, pero también de diversos mecanismos de justicia transicional no jurisdiccionales con el fin de enfrentar los abusos del pasado. Las iniciativas institucionales de la sociedad civil orientadas en el establecimiento del esclarecimiento de la verdad son determinados para el reconocimiento y el empoderamiento de las personas y los colectivos, las víctimas y en general aquellos que han resultado directamente o indirectamente afectados por la violencia en Colombia. La autora Paula Fajardo, en su artículo El colombiano en el 2017, afirma que entre la implementación y la incertidumbre nos habla de los riesgos que tienen latentes los líderes sociales del país y de cómo se ha presentado un abandono sistemático por parte del Estado y cómo se ha sido desprotegiendo y cómo ellos se ven y cómo ellos pueden ser víctimas de posibles afectados. En el país.com de 2019, Colprensa afirma que su duda de cómo detener el asesinato de los líderes sociales en el país es un plan de gobierno en que todas las entidades públicas tendrán que comprometerse con muchos líderes que han sido amenazados. Exigen que el gobierno diseñe una estrategia más de prevención y de acción y que trabaje con inteligencia para prevenir todos estos casos. El autor Paul Bill, César Rodríguez y Valentina Rosso, en su artículo Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2017, una estimación del año 2018, afirma que, como ellos, inician una recopilación de diferentes cuentas para llegar a la verdad de cuántos habrían sido los líderes sociales asesinados durante este periodo. El autor Juan Carlos García, en su artículo Clan del Golfo, una amenaza para acuerdos de paz, un acercamiento desde el
El número de la competencia en el año 2018 afirma que como los GAOs o grupos armados han estado atentando contra nuestros líderes sociales en su gran mayoría. El autor Joan Alexis Estrada y Jorge Enrique Aponte Otálvaro, en su artículo Memorias del exilio político del conflicto armado en el colombiano, Aporte afirma que para los él nos habla de la integración y la reintegración de los exiliados posterior al conflicto armado que se presentó en Colombia y cómo los líderes sociales se han encargado de adoctrinarlos y apadrinarlos para que ellos puedan volver a recuperar sus tierras y diferentes funciones que ellos suplían antes de ser exiliados de la guerra. Daniela Barrera Machado, en su artículo Relics Given in Colombia, an Urgent Call to the Psychology of Liberation, afirma que la crisis sociopolítica para la idea atravesando Colombia hace décadas aboca la psicología a una tarea interna, a saber que pensar el papel que juega en medio de estas realidades en el país, el aporte que ha hecho y podría para su transformación. Clara Inés García, en su artículo Violence, Resistance and System in Rural Localization of Colombia Comparison, afirma que en este artículo aborda un análisis de la resistencia frente a los actores, embates y efectos de la guerra en territorios periféricos de las regiones centrales, esto es, en las localidades del campesinado tradicional encuadrado por lo más de un siglo de las instituciones económicas y desarticuladas de las regiones que rodean las principales ciudades metropolitanas. Paula Montiel Montilla, en su artículo Colombian Towards Restructured Political System, afirma que el colombiano se siente en un ambiente de cambio, en un ambiente en el que se adelantan negociaciones de paz con las FARC después de más de medio siglo del conflicto armado. En diversos aspectos de la negociación de paz han hecho cuestiones y aún han sido relevadas con los problemas de desarrollo rural, falta participación política de movimientos de izquierda que hace 2 décadas. En conclusión, después de la firma del proceso de paz de nuestros líderes sociales han sido asesinados a lo largo del país por la falta de presencia y protección del gobierno Santos y ahora del gobierno Duque.